tal? ¿Cómo les va? Buen día. Hola Silvio, ¿cómo estás? Bueno, hoy lamentablemente por razones de fuerza mayor no te puedo contar en vivo todo lo que está pasando por estas horas por aquí. Por lo pronto te comento la experiencia buena que tuve el 1 de mayo a la tarde. Me tocó vacunación con la primera dosis. La segunda, en teoría, me tocaría en julio. Ya me dieron también fecha y hora. Veremos qué pasa. Por ahora estoy acá. Ese es un tema que te quería contar para que te quedes tranquilo, por mi salud, por ahora. Ahora hablando en serio, te cuento que como lo hacemos habitualmente, el fin de semana tuvimos dos muy buenos programas. El sábado tuvimos oportunidad de charlar con Fernando Rivara, presidente de la Federación de Centros de Acopiadores de la República Argentina. Y como siempre ocurre, Fernando no tiene ningún tipo de pelos en la lengua y nos cuenta y nos habla de todo un poco. Y por supuesto también respecto a lo que se va a desarrollar en los próximos días, que es las jornadas de trigo, en donde, como lo hace a todo trigo, ¿no? Como lo hace habitualmente la Federación de Acopiadores, el Centro de Acopiadores, este año me parece que adquiere una relevancia trascendental porque precisamente el tema es el trigo. Va a haber un discurso de apertura, creo yo, del ministro Basterra, o de clausura en algún momento, pero yo creo que también además Fernando Rivara, por lo que me ha contado, le va a preguntar al ministro que dé las señales claras respecto a lo que va a ser la campaña de trigo 21-22. En este sentido, por un lado está el tema de las exportaciones, y ya hemos comentado ampliamente lo que está pasando con las exportaciones de trigo en la Argentina en los últimos 2 años. Incluso comentamos el incidente lamentable que ocurrió en Argentrigo, en razón de que Argentrigo no se ha pronunciado sobre este tema y se supone que es la cadena que representa al trigo, que lo que tendría que decir es simplemente si está de acuerdo o no con lo que está pasando. Puede perfectamente estar de acuerdo y decir que lo hace, como yo creo que ocurre, para evitar males mayores. Sobre todo aprovechando la circunstancia de que el trigo tiene un excelente precio, más allá de todas las distorsiones que a diario comentamos nosotros, Silvito. El trigo tiene un excelente precio. El viernes se llegó a negociar a 212, 215 dólares la posición de la cosecha 2021-2022. Y es un precio que pocas veces, yo diría, como te decía días pasados también, que no recuerdo que se haya realizado en otro momento tan temprano. Y a su vez, también convengamos en que hay muchas ventas, por lo menos es lo que se declara. Hay cerca de 2 millones de toneladas vendidas de manera anticipada de parte de los productores. Insisto, es lo que se declara. Y es posible porque los precios son más que entretenidos, ¿no? Siempre recordamos que cuando el trigo a cosecha pasa a los 160 dólares, nos parece un buen precio. Es cierto que también en estas circunstancias hemos visto, por un lado, incremento de los insumos, inclusive en dólares, y también un aumento de los alquileres. Y también un aumento de los alquileres que les pido que lo prevean como otro dato, ¿no? Que es un dato que después no se puede revertir, que lleva mucho tiempo revertirlo. Los aumentos se generan muy rápido, pero después las caídas, acuérdense que las caídas después de todo el periodo de Cristina Kirchner de los últimos años de su mandato, la caída en el precio de los alquileres recién se dio en los últimos 2 años, a pesar de que durante más tiempo se venía diciendo que, bueno, que no, el negocio no daba para tanto. Pero te decía, y el domingo hablamos con Pablo Martínez, el flamante presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Los dos están en la web elrural.com, como también están, Silvio, y a todos los que nos ven y todavía no tuvieron la oportunidad de verlos, los comentarios que hice el jueves y viernes sobre la representación del sector. Y no lo hago habitualmente de hacer autobombo, pero lo que quiero decirles es que como tuve tanta cantidad de mensajes y aún sigo teniendo respecto a los dichos del jueves y del viernes, en general todos los mensajes han sido muy favorables y han incorporado más cosas a esos comentarios, lo cual me pone muy contento. Aquellos que todavía no lo vieron, así lo está en la web, elrural.com,
en donde hablamos de la representación del sector, cómo se ha ido diluyendo, y el viernes, a partir de toda la cantidad de comentarios que recibí, también hicimos mención a algo así como cómo nos convertimos en nuestros propios enemigos. Lo pensé mucho este título, en algún momento pensé decirle los enemigos están adentro, la traición es moneda corriente en la Argentina, en el mundo en realidad. Pero bueno, preferimos ese de cómo nos convertimos en nuestros propios enemigos como una forma también de demostrar que en realidad, como alguien me dijo, lo que le pasa al campo en gran parte es culpa del campo. Hecho todo esto, vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado. El viernes, fin de la semana anterior, hubo fuerte suba, Silvio, del maíz en la primera posición en Chicago. Subió $15 el maíz y alcanzó los $291 por tonelada en el mercado de Chicago. Aclaremos, yo creo que esto tiene que ver más con una cuestión técnica, y veremos qué pasa a partir de hoy, esta semana. Pero más allá de eso, también lo que se confirma es lo que nosotros venimos adelantando hace varios días aquí, que es que Brasil está comprando maíz en la Argentina. Está comprando maíz y por eso también la suba muy fuerte del precio del disponible en el mercado internacional, por la demanda de Brasil, por un lado, que se suma a los problemas que está teniendo Brasil para su safrinha. El trigo también tuvo mejoras, aunque de menor nivel, estamos hablando de $2. El maíz, te termino de contar, Chicago subió $15 la primera posición, el resto de las posiciones subieron 10, 7 y así va decreciendo a medida que avanza el año, ¿no? En el trigo, te decía, la mejora fue de $2 y en la soja la mejora fue de $11 y hacia abajo también, es decir, que a medida que avanzas en las posiciones, las mejoras fueron menores, pero de todas formas, para mayo y para junio, la suba de precios en el mercado internacional fue de $11 y la soja cerró otra vez mayo a $577 en el mercado de Chicago. Ahora, en el mercado local el panorama fue distinto. Bajó la soja en el mercado de futuros $2. Entonces, repasemos. Mejoró 10-11 en Chicago, en Argentina bajó 2 la soja. El maíz de los $15 que también se reflejó en el valor de exportación del Ministerio de Agricultura, que yo creo que no se va a poder sostener, pero bueno, es otro tema. En la Argentina la mejora fue de $5 a $7, es decir, la mitad. Y siempre hablando de los mercados de futuros. Y en el caso del trigo, la mejora de Chicago de un par de dólares en la Argentina no se reflejó en absoluto. Si querés, hacemos la pausa y después de la pausa te muestro los habituales cuadros con el desacople que estamos acostumbrados ya a ver en la Argentina. Bueno, ahora te grabo el segundo bloque y voy a tratar de poner las placas. Bueno, vamos a hacer la pausa como proponía Carlos. Después de la pausa, como lo anunciaba también, vamos a ver el segundo bloque para ver justamente los números, lo que dejaba la operatoria comercial del viernes pasado, con una enorme demanda por el maíz. Y lo que llama la atención, por lo menos a Carlos le llamaba la atención, era la demanda de Brasil por el maíz. Particularmente porque Brasil es un enorme productor de ese cereal. Después de la pausa lo seguimos escuchando, lo seguimos viendo con mucha atención. Bueno, vamos a compartir la segunda parte de Carlos Echepare, que dejó preparado para nosotros, para ver en definitiva cómo quedaron los números del negocio de granos durante el cierre de la semana pasada. Bueno, aquí estamos con lo que pasó en la Argentina, ¿no? Y lo bueno, si quieren, es que la semana pasada terminó con un dólar marginal, blue, como quieran, que es el que miran muchos, más allá de que no lo consideramos a los efectos del cálculo de los precios, pero un poco más tranquilo. Había habido un susto martes, miércoles, jueves, sobre todo martes y miércoles, por la disparada. Ahora se tranquilizó, pero bueno, estamos a la expectativa de todas las novedades que hay desde el punto de vista político, económico, cambios, no cambios. Evidentemente no va a ser fácil en la coyuntura para saber qué es lo que va a pasar con el dólar y a partir de ahí qué es lo que va a pasar con el resto de la economía argentina. Lo que pasó el viernes, y acá viene la parte más complicada para mí porque tengo que hacerlo yo desde la computadora, vamos a ver qué sale. Lo que te decía, vamos a ver, insisto, si sale, ahí estamos, imagino que ahí estamos, espero que salga. El viernes
se llegó a operar 400.000 toneladas de maíz disponibles, 400.000 toneladas de maíz disponibles, según la información que publica a diario el CIO Granos. El precio promedio fue de 20.350 pesos en la zona de Rosario, 20.350 pesos en la zona de Rosario. En el caso del trigo, se operaron solo 17.000 toneladas disponibles a 20.400 pesos, siempre promedio en la zona de Rosario, y la soja solo 15.000 toneladas a 31.000 pesos promedio en la zona de Rosario. La soja avanza la cosecha, los últimos datos hablan de casi ya 20 millones de toneladas cosechadas, pero también hay mucha, discusión, si querés, o debate respecto al volumen de producción de soja, que en función de los negocios que se vienen haciendo, es posible que las estimaciones inclusive sean demasiado optimistas, porque el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, estima 47 millones de toneladas. En el sector privado, las estimaciones más bajas, de fuentes muy confiables, hablan de 43. Hay productores que me dicen los rendimientos son muy bajos y este año la cosecha no llega ni a 40. Cuando uno ve el ritmo de comercialización, que hay muy poca soja efectivamente negociada, más allá de lo que se vendió anticipadamente, es posible que esos datos que manejan los productores tengan más que ver con la realidad. Pero por ahora seguimos viendo, insisto, una cosecha que nadie oficialmente la estima por debajo de los 43 millones de toneladas de soja. En cuanto a la capacidad, la relación entre lo que es la capacidad teórica de pago y lo que se paga en el mercado, acá tenés las diferencias. 20.697 por el trigo contra 20.400 que se pagan en el mercado, 22.027 para el maíz, se debió haber pagado el viernes, claro que fue un día muy especial, te insisto, el viernes, contra 23.350, mira la diferencia, casi 1.800 pesos de diferencia. En el caso de la soja, 33.386 contra 31.000 que en promedio se pagaron, bueno, y el girasol es lo de siempre, ¿no? Y acá tenemos el otro ejemplo que tiene que ver con los precios internacionales, es decir, cuánto ingresa por una tonelada de cada uno de estos productos que se exporta. En el caso del trigo ingresan $273 por tonelada, el productor recibe en términos de dólares MEP el 49%, $133, y deja de recibir 128, 33 por un lado y el resto por lo que son las distorsiones. En el caso del maíz, de los $290 que en teoría deberían ingresar el viernes por cada tonelada que se exportó, el productor recibe el 46%. Y en el caso de la soja, de los $560 que ingresan por cada tonelada de soja procesada, el productor está recibiendo el 36%. Es decir, los números que, como ves, del día viernes son bastante inferiores a los de días anteriores. Y finalmente, acá tenemos la comparación hecha en términos de cuánto deberían ser los precios si no tuvieran derechos de exportación y los precios que efectivamente son, y a su vez si no tuvieran también lo que serían las famosas distorsiones provocadas por el mercado cambiario. Para que tengas una idea, si no estuvieran esas distorsiones, por cada tonelada de soja deberían el productor cobrar más de 82.000 pesos, por cada tonelada de trigo más de 40.000, y el viernes, como te decía, por la situación tan especial que estamos atravesando con el maíz, si no tuviera las distorsiones el maíz, debería haber cobrado más de 42.812 pesos en teoría. Por supuesto, esto es una también para mostrarles a muchos funcionarios que el desacople funciona a la perfección. En este sentido, el viernes los diferenciales entre la capacidad teórica de pago de un exportador, sea exportador directamente de materia prima, o como ya me refiero a trigo, maíz, o exportador de producto industrializado, como es el caso de la industria aceitera para la soja, la diferencia en soja llegó a $25 por tonelada, a favor, por supuesto, del comprador. La diferencia en trigo está en $3, se achicó, y la diferencia, siempre a favor del comprador, y la diferencia en maíz, insisto, el viernes fue un día muy especial, habrá que ver si esto, yo no creo que tenga continuidad en el tiempo, pero la diferencia, el maíz fue de $18 a favor de los compradores. Los compradores, te recuerdo, el viernes adquirieron 400.000 toneladas. Está claro, la adquirieron los compradores, la vendieron los productores. Un abrazo, hasta mañana.